¿Qué es escatología? Bueno, en sus notas, si ustedes no las pueden ver ahora, no importa, pero ahí las tienen. Escatología literalmente quiere decir estudio de las últimas cosas, estudio del fin, estudio de lo que está por venir. ¿De dónde proviene el término escatología? Proviene de la palabra griega escatos, y escatos quiere decir últimas cosas. En teología cristiana, el término escatología se centra específicamente en el estudio de las profecías bíblicas, pero sobre todo aquellas profecías que aún están por cumplirse. Recordemos, la Biblia tiene profecías que ya se cumplieron, ¿no? Pero hay profecías que están por cumplirse, y ahí es donde la escatología juega un papel fundamental. La escatología estudia el destino final del individuo, el universo. ¿Cómo es que el universo va a terminar, si algún día terminará? ¿Cómo es que terminará el hombre aquí en la Tierra? ¿Cómo terminará la Tierra como planeta? ¿Cómo será la venida de Jesucristo? La teología estudia al ser humano después de la muerte. ¿Qué pasará con nosotros después de haber dejado esta Tierra? Es de resaltar que cada religión que hay en el mundo tiene una visión distinta de la escatología. Dependiendo de lo que se practique en las religiones, asimismo es la visión que tienen de la escatología. Algunos creen de la escatología de manera distinta a lo que creemos los cristianos. Pero los cristianos, vamos a englobar la palabra cristianismo en el mundo, abarca el catolicismo y el evangelio, ¿no? Los cristianos católicos, cristianos evangélicos, todos esos nos llamamos cristianos, ¿no? Así como los musulmanes abarcan otro tipo de religión, etcétera, ¿no? Así nosotros, ¿no? Los cristianos. Así que católicos y evangélicos creemos en la escatología tal como la vamos a estudiar acá en la clase. Digamos, las diferencias entre las religiones católicos y evangélicos son diferencias que conllevan prácticas, liturgias, ritos, etcétera, pero no interfieren casi en nada en la escatología, en el estudio de los tiempos finales. Muy bien. ¿Por qué es necesario, hermanos, que en una iglesia o que nosotros estudiemos escatología? ¿Por qué es necesario que comprendamos el tiempo del fin? Hermanos, estudiar los eventos que van a ocurrir desde ahora hasta que Cristo regrese en su segunda venida es de vital importancia. Estudiar todo lo que está pasando en el mundo, y eso es lo que vamos a estudiar en este curso. Todo lo que está pasando en el mundo, a la luz de la Biblia, es de vital importancia, porque nos va a dar la claridad necesaria para entender a qué horas Cristo estará a punto de regresar. No hay una fecha, no podemos tener una fecha, nadie sabe el día y la hora del regreso de Cristo, pero la escatología nos da esa luz para estar alertas, velando. Muy bien. A través de la escatología bíblica llegamos a conocer el tiempo final. Llegamos a conocer las doctrinas respecto a los eventos de los últimos tiempos, y es fundamental para nuestra fe. Comprender las enseñanzas bíblicas acerca de lo que ocurrirá en los tiempos finales, hermanos, nos da esperanza. Repito, comprender las enseñanzas bíblicas acerca de lo que ocurrirá en el final nos da esperanza. Así que no se pongan nerviosos. El otro día un joven en la iglesia me decía, hace más de un año, cuando estaba predicando Apocalipsis, me decía: pastor, es que a mí me da miedo el Apocalipsis, a mí me da miedo, yo cuando lo oigo predicar, llego a mi casa con miedo. Yo le decía: no tengas miedo, el Apocalipsis te tiene que dar esperanza, gozo, regocijo. Y la escatología nos tiene que dar esperanza, porque estudiaremos a Jesucristo y en su segunda venida conoceremos realmente cómo estaremos nosotros en relación a Cristo en esa segunda venida. Así que la escatología nos da esperanza. La escatología es considerada de gran importancia dentro de la teología cristiana por varias razones. Hermanos, voy a ir de nuevo aquí hay algunos hermanos que quizá todavía desean ingresar, y aquí ya les estamos dando ese ingreso. Pero bueno, seguimos. La escatología, hermanos, es considerada de gran importancia. Muy bien, primero, escuchen esto. ¿Por qué es considerada de gran importancia? La profecía bíblica constituye una gran cantidad de textos bíblicos, pero los estudiosos de la teología
han demostrado que el 27% de la Biblia es de naturaleza profética. El 27% de la Biblia es de naturaleza profética. Recuerden eso. Si tenemos un dólar, ok, el dólar tiene 100 monedas de un centavo. 27 de esas 100 monedas hablarían de profecía. Así que la cuarta parte de la Biblia es escatología. Vale la pena estudiar la escatología. Muchos teólogos no les gusta, otros teólogos no la entienden, pero nosotros vamos a llegar a entender con la ayuda del Espíritu Santo. Segundo, ¿por qué es importante estudiar escatología? Porque la profecía prueba el poder divino de Dios. La profecía prueba el poder divino de Dios. Por ejemplo, cuando la Biblia habla de alguien que nacería de una virgen, Isaías 7:14, que se llamaría Emanuel, que significa Dios con nosotros. La profecía se cumple específicamente más de 600 años después, casi 700 años después de que Isaías escribió sobre Jesucristo. Casi 700 años después se cumplió el nacimiento de Jesucristo. Entonces, la escatología nos da una gran luz, nos quita la venda de los ojos y decimos, wow, la profecía bíblica es real. Por eso es que mucha gente se confunde y dice, pastor, pero ¿por qué no se cumple todo eso? Desde que yo soy niña, tengo 70 años. Los pastores hablan de la venida de Cristo, los pastores hablan del 666, los pastores hablan del anticristo, de la bestia, ¿por qué no se cumple? Pastor, a ver, dígame, es mentira. No, no es mentira. Isaías escribió y 700 años después se cumplió. Nació un niño llamado Emanuel, llamado Dios con nosotros, príncipe de paz, admirable, consejero, Dios fuerte. Amén. Así que sigamos adelante. La escatología es necesaria porque la cuarta parte de la Biblia habla de profecía. La escatología es necesaria porque la profecía prueba el poder divino de Dios. Y en tercer lugar, la escatología es necesaria porque motiva a los cristianos a vivir vidas santas, sabiendo que muchas de las profecías no cumplidas aún de la Biblia hablan sobre el futuro de nosotros los creyentes con el Señor. Así que repitamos. 3 aspectos. Es importante que tengan su cuaderno en la casa y tomen sus notas. Yo estoy emocionado, ustedes también, porque cada fin de mes, cada 4 clases, más o menos tendremos una prueba a través de Google, un llenado de una prueba, ¿no? Así que anoten, ¿no? 3 aspectos por los cuales es importante estudiar teología. ¿Cuáles son? El primero, porque la cuarta parte de la Biblia habla de escatología. El segundo, porque Dios ha cumplido sus profecías y esto nos da esperanza para que las profecías no cumplidas aún se cumplan y podamos tener esperanza en que eso se va a cumplir. Y tercero, la profecía, la escatología nos motiva a vivir vidas santas. Saber que Cristo regresa, saber que puede ser hoy, saber que hoy puedo morir, saber que hoy puede ser el arrebatamiento de la iglesia, me motiva a vivir vidas santas. Yo no sé cuándo es el regreso de Cristo, pero la escatología, la profecía nos ayuda para eso. Muy bien. Hermanos, ¿qué puntos importantes estaremos estudiando en estas clases de escatología? Recuerden que hoy es la clase de introducción, por eso no he entrado a un punto específico, estoy introduciendo. ¿Qué puntos estudiaremos? Bueno, estudiaremos primero, les adelanto la tarea, primero vamos a estudiar San Mateo 24, porque San Mateo 24 es la profecía de labios del mismo Señor Jesucristo. En el Monte de los Olivos, Jesucristo da un gran discurso, ¿no? San Mateo 24. Y el mismo Cristo profetiza lo que va a pasar antes de su segunda venida. Entonces, en la próxima clase empezaremos a estudiar la profecía desde el punto de vista de Cristo. ¿Qué dijo Cristo respecto al final de los tiempos? San Mateo 24. Pero luego hablaremos del Armagedón, hablaremos del rapto. Por ejemplo, el rapto. Toquemos unos puntos rápidos, ¿no? Ya les dije, próxima clase hablamos de San Mateo 24, la profecía vista desde los ojos de Jesucristo.
y hablada por Cristo desde el Monte de los Olivos. Pero ahora, el rapto. Hablaremos del rapto en este curso. ¿Qué es el rapto? El rapto se refiere, por ejemplo, a un término en latín que quiere decir arrebatar. Y de hecho, la palabra rapto no aparece en las escrituras, pero aparece arrebatar, ¿no? Arrebatamiento, ¿no? La Biblia habla claramente de un momento en que los creyentes en Cristo Jesús serán llevados a estar con Él en un instante. ¿Cuándo será esto? Muy bien. ¿Cuándo será esto? Hay tres posturas y no voy a hablar aquí de las posturas ahora. No las voy a descifrar. Pero hay la pretribulacional, que cree que el rapto es antes de la tribulación, que los cristianos, wow, nos vamos y aquí se queda la tribulación. La segunda postura es meditribulación, que cree que los cristianos vamos a pasar la mitad de la tribulación y nos vamos cuando empiece la gran tribulación. Y la última postura, que es la post-tribulación, que cree que los cristianos vamos a pasar toda la tribulación y después viene el rapto. Esa es en gran parte mi postura como pastor. Esa es en gran parte mi postura. Hay teólogos tan respetados como John MacArthur, por ejemplo, que creen que el arrebatamiento va a ser antes de la tribulación. Yo quiero creer más como cree otro teólogo respetado, Sugel Michelin, por ejemplo, de República Dominicana, es post-tribulacionista, ¿no? Yo creo que los cristianos debemos pasar el momento del sufrimiento de la tribulación, porque en el sufrimiento Dios va a purificar. De hecho, cuando un cristiano sufre, los cristianos que hoy están más cerca de Dios son los que viven en Corea del Norte, los cristianos que viven en Irán, en Irak, en países donde hay persecución. Ellos están huyendo, están sufriendo. Ellos están bien cerca de Dios. Pero en Latinoamérica, donde muchos solo hablan de dinero, de prosperidad, de tanta tontería desde los púlpitos, los cristianos están felices, no sufren. Así que Dios tiene que purificar la iglesia antes del final del tiempo, antes de que Él venga en su segunda venida. Así que el rapto, según mi perspectiva bíblica en mis estudios, considero que es después de la tribulación. Muy bien, sigamos. ¿De qué otra cosa hablaremos en este curso de escatología? Hablaremos de la tribulación. La tribulación en los últimos días. Daniel, Apocalipsis, por ejemplo, entre otras profecías, el mismo San Mateo 24, habla de la tribulación. ¿Y qué es la tribulación? Bueno, es un tiempo terrible de gran sufrimiento. Es la angustia de Jacob, el juicio que tendrá lugar por un periodo de 7 años en la tierra. Y a los 3 años y medio, la gran tribulación. Hablaremos del anticristo también. ¿Quién es el anticristo? Un líder global, un líder político global conocido como el anticristo surgirá. ¿De dónde surgirá? Del cuerno pequeño que vio Daniel en visión y controlará todo el comercio a través del falso profeta, marcará a las personas en su mano derecha o en la frente y él políticamente controla el comercio, las finanzas, etcétera. Muy bien, hablaremos de la segunda venida de Jesucristo. ¿En qué nos centraremos? La segunda venida de Cristo al final de los tiempos de la tribulación, en la batalla del Armagedón, en donde Jesucristo derrota a Satanás y los que siguen a Satanás quedarán burlados, pero luego Cristo empezará su reinado. Y el reinado en la casa de David, en Jerusalén. ¿Será literal el milenio? ¿Será en la tierra? Hablaremos del milenio. ¿Será en la tierra o será en el cielo? ¿Dónde será ese periodo de 1000 años que menciona Apocalipsis 21 al 7? Hablaremos del rol que jugará Israel en los últimos tiempos. Hermanos, si ustedes ponen un noticiero internacional, ustedes saben, yo trabajo en televisión aquí en la televisión local, casi siempre en Guatemala, a nivel nacional, cuando hablamos de una noticia internacional, saben, casi siempre está Israel ahí. Israel, ahora la guerra de Israel contra Hamas, etcétera. Israel casi siempre está en los noticieros. Bueno, dice la Biblia, cuando veáis a Jerusalén sitiada por muchos ejércitos, wow, se acerca el fin. Israel está siendo sitiada, Israel está atacada por todos los países del Medio Oriente, pero no solo el Medio Oriente, a Israel ataca Rusia, a Israel la ataca todos los países que no están justo en el Medio Oriente, en Europa, hay muchos países atacando a Israel, el mismo Turquía entre Asia y Europa, etcétera. Aquí en Latinoamérica hay países que son en contra de Israel, Venezuela, uno de ellos, por ejemplo, etcétera, ¿no? Y pro-Palestina, en contra de Israel, etcétera.
Se recuerdan de Hugo Chávez, el presidente de Venezuela hace unos años, dice, desde mis entrañas, dice, yo maldigo al Estado de Israel, decía Hugo Chávez. Y bueno, ¿qué pasó en sus entrañas? Todos sabemos, ¿no? Un cáncer terminal acabó con la vida del presidente Chávez. Bueno, ¿fue castigo de Dios? No lo sé, no quiero adelantarme a eso, no quiero hablar de eso, solamente eso no viene al caso en el curso, solo lo que quería decir es que muchos países del mundo son contrarios a Israel. Muy bien, cuando veáis, dice la Biblia, a Jerusalén sitiada por las diversas naciones, abran los ojos, porque se acerca el fin. Hermanos, este periodo que estamos viviendo, año 2024, es un periodo maravilloso para la profecía bíblica. Estamos en pleno siglo XXI, pero ya pasó un cuarto de siglo, pues ya el otro año es 2025. Prácticamente ya pasamos un cuarto del siglo XXI. Pero todavía hay gente que vive con los parámetros y estándares del siglo XX. Y ahora necesitamos adentrarnos en la profecía para saber qué va a pasar. Escuchen esto, hermanos queridos. Esto es muy importante, escúchenlo. Cada 2000 años en la historia bíblica han pasado cosas impresionantes. Cada 2000 años. Y ahora justamente se están cumpliendo una ráfaga de 2000 años. Cuando nació Cristo, no se sabe si en el 2000, si en el año 0, perdón, de nuestro calendario, o en el año 30 o en el año 33, etcétera. Pero lo que sí se sabe es que del 2000 al 2033, por ahí, se cumple otra ráfaga de 2000 años. ¿Qué va a pasar ahí? ¿Será la segunda venida de Cristo? No lo sé. Que Cristo regrese pronto. Eso quisiéramos los cristianos. Y alguien dice, no, pastor, yo todavía quisiera hacer mi casa, yo no me he casado, quisiera casarme, etcétera, etcétera. Bueno, pero la vida con Cristo es mucho mejor. Apaguen sus micrófonos, hermanos, apaguen sus micrófonos. La vida con Cristo es mucho mejor. La vida con Cristo es una delicia, un deleite. Aquí en la tierra es una cosa que vemos como por espejo oscuramente lo que será después. Muy bien, sigamos. Conoceremos en este curso de escatología el final de la historia humana en esta tierra. Y conocer el final de la historia humana nos da esperanza. Y ese es un tiempo fantástico, un tiempo hermoso. ¿Se recuerdan ustedes antes de morir? Por ejemplo, Jacob reunió a sus hijos para decirles qué ocurriría con cada uno de ellos. ¿Se recuerdan? Jacob los reunió y les dijo, ¿qué ocurrirá contigo, etcétera, etcétera, etcétera? Muy bien. También Daniel profetizó sobre una batalla entre el rey del sur y el rey del norte, que tendría lugar al cabo del tiempo. Daniel 11:14. Y asimismo, la Biblia profetiza qué sucederá al final del tiempo, pero nos dice qué pasará con nosotros, y eso es lo que estudiaremos. ¿Cuándo comenzará este tiempo del fin, pastor? ¿Cuándo comenzará? Saben, la buena noticia es que el tiempo del fin ya comenzó. Queridos, ya comenzó. El tiempo del fin ya comenzó. El libro de Hebreos nos dice que Dios en estos postreros días, escatología, en estos postreros, escatos, es tiempo final. Dice, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, Hebreos 1:2. Y en el Pentecostés, Pedro le dijo a la multitud que ellos estaban presenciando el cumplimiento de la profecía de Joel sobre el Espíritu Santo, el cual dijo que en los postreros días el Espíritu Santo, escatos, en los postreros días, escatos, se derramaría sobre toda carne. Hechos 2:17 podemos verlo. Bueno, en su epístola Pablo también además les dijo a los cristianos del primer siglo que Jesús fue manifestado, o sea, fue hecho visible en los postreros, en los escatos tiempos por amor a nosotros. Eso, 1 Pedro 1:20. Y todos estos versículos indican que el tiempo final ya comenzó. ¿Cuándo comenzó? Con la venida del Mesías, con la venida de Jesucristo. Ahí comenzó el tiempo del fin, pero cada vez que se acerca más el fin, y esa ráfaga de 2000 años llega a su casi culminación, nos acercamos a los escatos, a los postreros días, a los escatológicos días. Cuando Jesús profetizó acerca de la destrucción del templo en San Mateo 24, dijo que habría señales del fin. Hermanos, la respuesta de Cristo a las preguntas de los discípulos le dicen en Mateo 24, dinos cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del mundo. Cristo habla sobre estas cosas, que era la destrucción del templo, y cuáles eran las señales del fin del mundo.
Esa respuesta de Cristo nos lleva a pensar, dice Cristo, habrá entonces gran tribulación, dice, la cual no ha habido desde el principio del mundo, ni la habrá. Esa es la gran tribulación. Nos lleva a pensar que ese periodo aún no ha ocurrido. Así que es una visión futura. Además, la Biblia revela que en el tiempo del fin, la gente sería muy egoísta, muy orgullosa. Y eso es lo que estamos viviendo. Estas son solo algunas características mencionadas, por ejemplo, en 2 Timoteo 3, 1 al 5, por parte de Pablo. Las Escrituras también predicen un futuro de gran decadencia moral para la nación de Israel. Lo que estamos viviendo hoy, justamente. ¿Por qué Hamás atacó a Israel? Cuando lo atacó, ¿saben? Se estaba celebrando en Israel una fiesta con chicos con drogas, con alcohol, con bailes, y ahí atacó Hamás y asesinó a varios. Israel está en decadencia moral completa, y será más la decadencia en los días del tiempo de angustia de Jacob, Jeremías 37. Bueno, ¿quiénes son esos descendientes de Jacob? Escuchen bien, hermanos, porque esto es impresionante y los tenemos a la par. Bueno, nuestro hermano de México, nuestro hermano César, los tiene más cerquita que nosotros. Los descendientes de Jacob son Estados Unidos y Gran Bretaña, según la profecía. Escuchen esto, los descendientes de Jacob, Efraín y Manasés, principalmente Estados Unidos y Gran Bretaña. Y Gran Bretaña es parte de la Unión Europea, parte de Occidente. En síntesis, Occidente, el occidente del mundo. Imagínense, tenemos aquí cerquita los Estados Unidos de América, a 2 horas de vuelo. Estamos de Miami, por ejemplo. Hermano César está mucho más cerca porque él está en México. Y aquí muchos que están en Estados Unidos viendo este curso también. Así que los descendientes de Jacob, Efraín y Manasés, Estados Unidos y Gran Bretaña, ya lo analizaremos a profundidad en el curso. Pero atentos, Estados Unidos casi se involucra en todas las guerras que ocurren en el mundo, casi está presente, apoyando a alguno de los 2 ejércitos, ¿no? En la guerra de Israel contra Hamás está apoyando a Israel. En la guerra de Ucrania contra Rusia está apoyando a Ucrania. Pero en casi todas las guerras está involucrado Estados Unidos. Y por supuesto Gran Bretaña, su aliado permanente. Y estos países son aliados de Israel. Muy bien, los problemas de los países de habla inglesa luego se extenderán a todo el mundo, hermanos, y ya se están extendiendo. Como lo dijo Cristo a sus discípulos, habrá entonces gran tribulación, Mateo 24, 21 al 22, la cual no ha habido desde el principio del mundo, ni la habrá. Y si esos días, dice, no fueran acortados, nadie sería salvo. Pero por causa de los escogidos, esos días serán acortados. Hermanos, el poder político de los últimos tiempos nos llevará al anticristo y nos llevará a la bestia, el falso profeta, las 2 bestias, la bestia, el anticristo, la bestia, el falso profeta. Uno controlará la economía, el falso profeta marcará a las personas en su mano y su frente, y el anticristo marcará todo lo político. Muy bien, ahí llegaremos casi a la culminación del estudio escatológico, pero la importancia del estudio escatológico para nuestros días es que cuando Cristo terminó de responder las preguntas a sus discípulos en Mateo 24, 42, les dice lo que yo les digo esta noche: velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Hermanos, velad pues. Lucas 21, 36, lo mismo dice Cristo: velad pues en todo tiempo, orando que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Las palabras griegas velad en esos pasajes significan estar despierto, vigilante, alerta. En pocas palabras y en palabras simples, Jesucristo nos dice: permanezcan despiertos porque los eventos del fin están más cerca de lo que ustedes creen. Velad pues, porque no sabéis cuándo llegará el fin. Queridos, después de haber expuesto la clase de hoy, la cual se las mandé, quiero decirles, las clases de escatología que les voy a mandar no son mías, son de los maestros que me dieron clases a mí en el seminario Bautista Southwestern de Fort Worth, Texas. Yo completé la maestría en teología, empecé el doctorado, pero no lo continué aún. Estoy en stand-by en el doctorado en teología. Las clases no son mías. Las clases son, muchos de mis maestros publican en internet
sus clases, sus escritos escatológicos. Así que esto que yo les estoy dando, obviamente no es mío, eso es de varios estudios, y lo traigo aquí a colación y se los paso en PDF para que juntos ustedes vayan, si pueden, imprimiendo las clases y haciendo un folder, y al final tener todo el estudio de escatología general 1, porque el otro año, si Dios nos da vida y salud, hablaremos del 2, porque los tiempos escatológicos son demasiado extensos. No sé si puedo compartir con ustedes esta clase. Vamos a ver, compartir. Agradezco a la persona, de reojo vi allí en el chat, yo no estoy leyendo el chat, estoy concentrado en la clase, pero agradezco a la persona que me dijo, yo les estoy dando ingreso a los demás. Muchas gracias, que Dios le bendiga, y si me ayuda todos los martes, se lo voy a agradecer. Ahí está la tarea, hermanos, ¿la pueden ver? Tarea de la clase de hoy. ¿En dónde hago la tarea, pastor? En su cuaderno. Compren un cuaderno para escatología y ahí hagan la tarea. ¿Cuál es la tarea? Fíjense. Leer Mateo 24 en toda la semana. Y mientras van leyendo, anoten, por favor, cuáles son las señales del fin del mundo que aparecen en Mateo 24. Cristo mismo las va a decir de su propia voz. Así que lean Mateo 24 y anoten las señales. Por ejemplo, guerras, hambre, pestes, etcétera. Esas señales tenemos que comentarlas en la siguiente clase. Así que dejo de compartir, ya les puse la tarea. Muy bien. Hermanos, han dicho todo lo que hemos dicho esta noche preciosa de clase inaugural de la escatología. Quiero tardarme 30 minutos cada noche de martes en la clase, exponiéndola como lo hice hoy. A veces 40, a veces 25. Y quiero abrir el micrófono para preguntas y respuestas en un lapso de los siguientes 20 minutos. Para terminar la clase, yo calculo que a las 9:50 podemos terminar la clase y que dure 50 minutos. Y como damos 5 de gracia al inicio, pues 45 minutos. Es un periodo de clase normal. Hermanos, ¿tienen preguntas? Acuérdense, la otra clase hablaremos de San Mateo 24. Hoy mismo, en la noche, terminando esta clase, yo pido a la secretaría de la iglesia que nos mande la siguiente clase, para que ustedes desde hoy tengan la clase de Mateo 24 en su teléfono y puedan ver, leyendo la Biblia, Mateo 24, y viendo la clase, puedan ver las señales y anotar las señales y compenetrarse en eso. ¿Ok? Y así cada martes les voy a mandar la clase de la siguiente semana, y estemos todos atentos. Si alguien hoy no pudo conectarse, lo lamento muchísimo. Hable con ustedes, pregunte cómo, y voy a tratar de aprender a manejar mejor la plataforma, pero si no, así como estuvimos hoy, estamos re bien. Hermanos, si alguien tiene alguna pregunta, duda, sugerencia o comentario, por favor, puede levantar su mano o abrir su micrófono de una vez. Si no son todos, pues yo creo que no nos interrumpimos y nos escucharemos bien, y trataré, conforme al Espíritu Santo me ayude, para responder sus cuestionamientos. Adelante, hermanos, adelante. ¿Hay dudas? ¿O todo bien en la clase de introducción? Oscar Cortés, adelante. Buenas noches, pastor. Que Dios los bendiga. Estaba leyendo, y he leído algunas otras veces, donde dice Jesús predice la destrucción del templo, ¿verdad? Sí. Porque se tiene que reconstruir el tercer templo. Ese es solo ¿cómo dije? Un como estudio que he tenido. Sí. Y me ha dado a mí a entender que para las profecías venideras tiene que estar construido el tercer templo. Así literalmente. Porque me preguntaba a alguien si era espiritual, o yo le dije, es literal y espiritual, ¿verdad? Ok, no sé qué usted... Gracias. Gracias, hermano Oscar. Quiero decirles, hermanos, con todo el cariño que se merecen ustedes y el respeto para muchos que han creído a algo que quizá yo no creo, no me vayan a tomar a mal, ni se van a desconectar, ni a ya no conectarse el otro martes.
Yo no creo, la Biblia no menciona en ninguna parte de las Escrituras que un tercer templo va a ser reconstruido. Para empezar, en ninguna parte. En ninguna parte se menciona que va a haber una reconstrucción de un tercer templo. No lo dice. O sea que el templo se puede reconstruir, sí. Creo que se va a construir un templo en Jerusalén, sí. Creo que algunos van a querer empezar sacrificios, sí. Pero, escuchen esto. Cristo ya murió una sola vez y para siempre. No podemos dar por inmunda la sangre de Cristo, pisotear el sacrificio de Cristo y volver a los sacrificios de vacas, de animales. Cristo ya fue sacrificado. Dios no podría aceptar sacrificios de animales de regreso al pasado, al Antiguo Testamento, cuando Cristo ya fue sacrificado. El sacrificio es Cristo. O sea que si el templo lo vuelven a reconstruir y empiezan sacrificios, todo eso no va a ser bíblico, va a ser de la tradición de que los judíos están ortodoxos, quieren hacer un tercer templo, lo quieren reconstruir, lo van a reconstruir, creo, y ahí se va a soltar la Tercera Guerra Mundial, porque ellos quieren hacerlo en un territorio donde le pertenece a 3 religiones, ¿no? Ok. Pero en mi perspectiva bíblica, y les digo, perdónenme si estoy equivocado y en el transcurso yo comprendí que estaba equivocado, se los voy a decir, hermanos, perdónenme, estaba equivocado. Pero hasta ahora, en mi perspectiva bíblica, en mi recorrido teológico, no encuentro que bíblicamente esté sustentado que se va a reconstruir un tercer templo, primero, y mucho menos que se van a reanudar los sacrificios, porque Cristo ya fue sacrificado. El Cordero es Cristo. Ya no hay más que hacer. Todo aquel que quiera acercarse a Dios tiene que ir a la sangre del Cordero y no por la sangre de una vaca, como era en la antigüedad, voy a alcanzar perdón, sino por el Cordero. ¿Hay una otra pregunta, hermanos? Hermano Ernesto Jordán, adelante, le veo. Gracias, hermano Andrés. Dios los bendiga a cada uno por nombre. Amén. Con una molestia, hermano, ¿la tarea se va a estar enviando a algún correo o algo especial? Esa es mi primer pregunta. Ok, le respondo para que todos comprendamos. La tarea solo es para que ustedes la anoten en sus cuadernos y cada 4 clases, o sea, cada fin de mes, digamos, ahorita como estamos final de febrero, digamos al final de marzo, les enviaré un formulario de Google para que ustedes respondan de acuerdo a las 4 o 5 clases vistas, y para eso sirven las notas, pero no para mandármelas como tarea. Ok, gracias, hermano. ¿Cuál es su segunda pregunta? La segunda pregunta es que en la manifestación que se da en Apocalipsis, que es la base en lo que es el libro de Daniel y Ezequiel y Nehemías, que viendo esto, sí se va a dar la confrontación directa en lo que es el Israel, que Israel va a ser atacada por diferentes naciones o francos o alianzas que se van a dar para lo que es la conclusión de lo que es la venida del Señor. Entonces, y será manifestado lo que es la Trinidad satánica que se va a dar en el proceso. Entonces, al estudiar todo esto, podemos ver que la base que se está dando es para que nosotros estemos alertas a lo que las señales que se están manifestando actualmente en todo el mundo, que cómo se llama, que se está cumpliendo lo que es la venida del Señor, lo pongo yo así, no instaurando el reino de Dios ahorita, porque el reino de Dios se va a instaurar después del milenio. Entonces, mi pregunta es la siguiente, hermano. En el proceso que se está dando, la iglesia tiene que estar muy alerta para no ser engañada, porque es lo principal, sí, y que tiene que estar abierta en lo que es la profecía bíblica, pero de una manera sana para poder entender los tiempos finales sin escandalizarse o al mismo tiempo sin perjudicar la creencia en que Cristo realmente, ya como usted lo dijo, ya murió una sola vez y el sacrificio ya fue agradable al Padre. Amén. Eso es mi pregunta entre todo, hermano. Gracias.
Amén, hermano Ernesto. Claro, debemos estar atentos, como les decía en la clase, hermano Ernesto y todos, atentos a estos tiempos finales. Porque miren, regreso con esta parte, hermano Ernesto, la reconstrucción de un tercer templo, supuestamente, no amparado bíblicamente en ningún lugar, y lo podemos discutir en una clase totalmente, hablemos del tercer templo en una clase, podemos hacerlo sin pena. Pero no está amparado en ninguna parte de las escrituras la reconstrucción de un tercer templo. Tampoco está ordenado a nadie reconstruir un tercer templo. Ok, pero tenemos que estar atentos a esa señal. ¿Por qué? Porque la reconstrucción de un tercer templo que se lleve a cabo en Jerusalén en estos años y la reanudación de los sacrificios, que yo he sabido que de Texas, Estados Unidos, han llevado incluso unas vacas rojas ya que se están cultivando en tierras de Israel para la reanudación de sacrificios. Eso es una señal no bíblicamente amparada, si lo queremos ver de esa manera, pero es una señal profética que puede gestarse y nosotros tenemos que estar atentos a esa señal, porque eso puede dar pie a una guerra de grandes dimensiones en Jerusalén. Así que lo que usted dice, hermano Ernesto, hay que ver la profecía bíblica tal como usted lo ha dicho, pero también hay que ver la historia y el transcurrir de lo que está pasando en el planeta para saber que Cristo viene pronto. Amén. Amén. Hermanos, hermana, no sé quién más tiene a la mano arriba, porque hermana Paola ya participó, hermano Ernesto también. Si hay otra pregunta, hermanos, la puedo escuchar y puedo tratar de responder. Y si alguien quiere ayudarme a responder, por supuesto que yo en el siglo XXI quiero que ustedes sepan, yo soy profesor y yo doy clases aún, trabajo dando clases, también trabajo en televisión, también soy pastor. Así que en el siglo XXI los maestros ya no somos los que damos, digamos, la información nada más. En el siglo XX los maestros daban información y formaban y todo. Siglo XXI, cualquiera con un teléfono celular puede acceder a la información. O sea, el siglo XXI el maestro solamente es un moderador de la información, porque ahora la información está en la mano de todos, ¿no? Así que yo no pretendo ser el maestro de esta clase, solo pretendo ser el moderador. Y todos ustedes me pueden ayudar a resolver dudas. Si alguien tiene otra pregunta, pueden, por favor, abrir su micrófono. Ahora solo veo Paola Osuna con su mano arriba, pero si usted ya participó y baja la mano, le agradecería. Y si alguien tiene otra pregunta y si no, oramos para terminar. Hermano pastor, amén. buenas noches. Adelante. Adelante. Les saluda Karina de Jordán. Amén, hermana Karina, saludos hasta Tecate, México. Gloria a Dios, qué bueno. Está comiendo tacos allá en Tecate, ¿verdad? Sí, tacos de cabeza. Buenísimo. Adelante, hermana Karina, cuéntenos. Fíjese, pastor, tengo la bendición de haberme traído una Biblia que es de estudio de la profecía. Y hay un bosquejo, hay como un mapa donde pues explica Mateo 24 y 25, que habla del discurso del Monte de los Olivos. Y pues acá está como seccionada por versículos la profecía. Entonces dice del versículo 1 al 3 del capítulo 24, habla de la destrucción del templo, ¿verdad? Luego dice la señal, versículos 24, del 7 al 8, una guerra mundial, hambres, pestes y terremotos. Y luego comienza la tribulación, el arrebatamiento, dice, y ahí, o sea, poco a poco va explicando. Entonces, por si alguien tiene una de esas Biblias, que lo pueda buscar en casa y tomar. Es como un mapa, ¿verdad? Que le va guiando. Qué genial. Qué genial, hermana Karina. Y yo le pediría a usted de favor públicamente, si el otro martes tiene la opción de conectarse. Yo sé que a veces su trabajo allá en Tecate y los horarios que varían con nosotros, puede complicársele, pero si puede conectarse, yo le agradecería el otro martes que participe con nosotros de acuerdo a las señales más claras de San Mateo 24, ¿no? Yo enviaré un bosquejo pequeño como el que mandé hoy, pero esta Biblia obviamente yo no la tengo, una Biblia profética, así que qué genial. Gracias, hermana Karina, y saludos hasta allá. Y aquí su esposo está bien cuidado. Oye, el hermano Ernesto, ahí está bien cuidado. Anciano de nuestra iglesia. Amén. ¿Y quién más, hermanos? ¿Quién más? ¿Quién más? Por favor, adelante. Juanito Pu, adelante. Buenas noches, querido hermano. Con una pregunta
Ya que se habló del sacrificio, yo Sí, le hermano. quisiera preguntarle qué hay de los cristianos, mismos cristianos evangélicos que se sacrifican supuestamente para que Dios los escuchara más, los que se arrodillan, se suben las mangas del pantalón y se arrastran hasta se sangrean. ¿Cuál es su punto de vista sobre ese sentido? Porque hoy en día hay mucho de eso. Amén. Qué excelente pregunta, hermano Juanito Pu. El sacrificio lo hizo Cristo en la cruz del Calvario. Gloria a Dios. Nosotros tenemos que honrar ese sacrificio y vivir vidas santas, vidas apartadas del mal, para que el sacrificio que Cristo ya hizo por los pecadores y por los pecados, ese sacrificio opere en nosotros a través de la sangre de Cristo, dándonos limpieza y perdón y purificación del alma y de nuestros pecados, ¿no? Nosotros tenemos que sacrificarnos. La Biblia dice que tenemos que ofrecer sacrificios, pero sacrificios de alabanza, ¿no es cierto? Sacrificios de alabanza para honrar el nombre del Señor. ¿Eso qué quiere decir? Eso quiere decir que vivamos una vida para alabarle, para honrarle, que nos sacrifiquemos, quiere decir vivamos vidas santas. Romanos 12 dice, este es el único sacrificio que Dios puede aceptar, dice, entregar nuestra vida de cuerpo entero en el altar, como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es nuestro culto racional. ¿Eh? Y después dice, no nos involucremos y dejemos llevar por la corriente de este mundo, sino vivamos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Entonces, el sacrificio de arrastrar las rodillas, de caminar desde la piedra de los compadres hasta el templo en Esquipulas o cualquier cosa, son sacrificios humanos. Eso no nos lleva al perdón de nada, ¿no? Eso no nos lleva al perdón. Al perdón nos lleva la sangre de Cristo. El sacrificio que Dios pide de nosotros a través de la pluma de Pablo en Romanos, por ejemplo, es un sacrificio de entregarnos de cuerpo entero, espíritu, alma y cuerpo. ¿Qué quiere decir esto? Cuidar nuestro espíritu, mantener la relación con Dios, cuidar nuestra alma, nuestros pensamientos, pensar siempre en el Señor, y nuestro cuerpo. Oh, son chicas, no andar en minifaldas, no andar provocativamente, si somos hombres, no andar provocativamente, etcétera. Cuidarnos, vivir en santidad. Esos son los sacrificios dignos de arrepentimiento, hermano Juanito Pu. Última persona y despedimos para ser puntual a la clase. Hermano, bueno, hay dos, nada más. Eneida y Carlos Rafael. Y listo, ahí terminamos. Eneida, adelante. Sí, muy buenas noches, pastor, mucho gusto. Mi pregunta es, cuando Jesús habla, más bien, cuando Jesús maldice la higuera, se refiere al pueblo, o sea, a los judíos y a su fe, cuando hace eso. ¿A qué se refiere cuando maldice la higuera? Sí. ¿Y qué tiene que ver con nuestros tiempos? Ok, luego lo vamos a ver en la clase más detalladamente. La higuera representa a la nación de Israel, ¿no? La higuera representa a la nación de Israel. Así que en la maldición de Jesús en la higuera, lo que está haciendo es prácticamente ayes, o sea, doliéndose, ayes sin H, está doliéndose de Israel, del pueblo de Dios. Así que ya vamos a verlo más detalladamente en el curso cuando hablemos de la maldición de la higuera y lo que representa, y cuando veáis que la higuera florece, y etcétera, ¿no? Y de la higuera aprended la parábola y poned los ojos en la higuera, y todo lo que la Biblia habla de higuera en las partes proféticas se refiere a Israel. Así que la maldición de la higuera no está exenta de Israel. Así que lo vamos a ver detalladamente en la clase. Carlos Rafael Osorio, y terminamos con usted, querido. ¿Qué tal, pastor? Solo agregando ahí sobre la duda de Juanito Pu. Estaba viendo en Mateo 9:13 que él preguntaba sobre el sacrificio. Y en Mateo 9:13 nos dice, id pues y aprended lo que significa. Misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Entonces, esta en traducción lenguaje actual dice, prefiero que sean compasivos en lugar de sacrificios. Solamente. Amén. Qué bendición. Gracias, hermano Carlos.
Gracias a todos, queridos. Quiero ser puntual. 9 de la noche, 54 minutos en nuestra querida Guatemala. Oramos y nos vemos el otro martes, si Dios nos da vida y salud. Y si no, nos vemos en el cielo, en el nombre de Jesús. Oremos, hermanos. Yo quiero pedirle a nuestro hermano César desde México que nos dirija con palabras finales de oración. Hermano César Méndez, él es uno de los que me sigue en YouTube, se anotó al canal, es un miembro del canal y pues quiso estudiar el curso. Casi el curso solo es para los miembros de la Iglesia Bíblica de Guatemala. Hay 2 o 3 que están extras aquí, pero hermano César, yo lo tomo como familia de la IBG, le llamamos nosotros en Guatemala a nuestra iglesia. Despídanos con palabras de oración, hermano César, desde México. Adelante. Claro que sí, hermano André. Amén. Padre bendito, te damos gracias, Señor, porque nos has permitido, Señor, estar aquí reunidos, aprendiendo más sobre ti, Señor. En esta clase de escatología te pedimos, Padre Santo, que usted guíe con su Espíritu Santo, Señor, este curso, este diplomado, Padre, y que en el nombre de Jesús seamos bendecidos, Señor, a través de tu bendita palabra. Te damos gracias, Padre, te damos gloria y honra. Te pido que bendigas al pastor y que bendigas a todos los que estamos aquí congregados, aquí reunidos en esta hora. Te damos gracias, Padre Santo, en el nombre de Jesús. Amén. Amén, hermanos. Dios les bendiga a todos. Un abrazo. Dios te bendiga. Vamos a seguir adelante. Nos vemos, hermanos. Gracias. Nos vemos el domingo Dios le en la bendiga, iglesia. hermano. A todos los de Guate. Adiós. Bye, Saludos. bye. Feliz noche. Adiós. Saludos, Chao, chao. hermano. Bye, bye, bye. Adiós.